miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa, culpa, seguridad, admiración, curiosidad. ¿Sabéis de qué hablo, no? De emociones, de cómo nos sentimos por dentro, de lo felices o infelices que somos, de humanidad, porque al final todos estos sentimientos son los que nos hacen humanos. Potenciarlos de una forma positiva, reducir los negativos, esto es lo que nos va a tener, lo que nos va a permitir tener una buena salud mental, una buena salud mental laboral y por lo tanto ser más felices. Al final, el trabajo es pues un lugar donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo de nuestra vida. Entonces, tenemos que buscar estar lo más felices posibles en él y hacer también a nuestros compañeros más felices, a nuestros compañeros y a las partes interesadas, en este caso, los proveedores, los clientes internos, porque al final vamos a hablar de compras, pero hoy vamos a hablar de la salud laboral en el ámbito de compras, que es un ámbito, como sabéis, muy estresante. ¿Quién no ha tenido un jefe que era un capullo? ¿Quién no ha tenido un líder, ya fuera un jefe o no, que era digno de admiración? Pues de esto vamos a hablar hoy, de la salud mental en el trabajo. Bueno, bienvenidos a Líderes de Compras, soy Alejandro Hernán y pues nada, aquí estamos explorando cómo la psicología puede ser la llave de una gestión de compras más eficiente y humana. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Marina Ruiz de Sonríe. Y bueno, Marina, un privilegio tenerte aquí. Por favor, comparte con nosotros tu trayectoria y cómo ves esta intersección entre la psicología y el mundo de compras. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme a este espacio, porque aquí así podemos hacer lo que más nos gusta en Sonríe, que es divulgar sobre salud mental. Bueno, yo siempre me he dedicado al área de personas o los recursos humanos desde el punto de vista de la psicología y llevo los últimos 7 pues como responsable máxima en este área en Sonríe, ¿no? Eh, Sonríe nace como un B2C enfocado a usuario final, pero justamente a raíz de la pandemia nos empezaron a demandar las empresas esto que comentas, ¿no? De cómo ellos detectaron en la pandemia la afectación psicológica o la cantidad de problemas de salud mental que hubo y empezaron a necesitar estos servicios también para incluirlos dentro de sus beneficios y también pues darse cuenta al final de lo importante que es mantener la salud mental de un equipo de trabajo, al igual que mantenemos la salud física, la social o la financiera, ¿no? Y en eso estamos ahora, trabajando en empresas. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en un momento muy bonito de la empresa, que tenemos un gran crecimiento y para esto también conlleva muchos retos y desafíos, al final, pues me afecta que sin tenerlo muy en cuenta, lo sé por mis compañeros, lo sé por mi pareja, lo sé que al final pues, estoy un poco más insoportable o que tengo muy grandes cambios de humor, ¿no? Y al final, pues también padezco a veces de insomnio y ese insomnio, pues al final no puede rendir luego en el trabajo con toda la potencia y la energía que tienes que estar, ¿no? Entonces, al final, esto es la salud mental y hay que potenciarla para ser más productivos y para las empresas debemos potenciarlas para que nuestro equipo consiga los retos, los desafíos a los que nos enfrentamos y al final cumplir objetivos. Vamos a comenzar hablando de, si te parece, nos metemos ya en harina, como se suele decir, ¿no? Y en este primer bloque quería hablar sobre fomentar, ¿no? Sobre estrés y fomentar la motivación. Desde una perspectiva de liderazgo, te voy a preguntar cómo un director de compras que gestiona equipos al final, cómo puede identificar y gestionar estos aspectos tanto en sí mismo como en su equipo. Sí, pues tal y como tú has comentado al principio, ¿no? Quien no se ha encontrado un jefe capullo, pues nos hemos dado cuenta, nosotros también a través de la psicología, que este quizás es uno de los retos más importantes que tienen las empresas, ¿no? Siempre, yo creo que en los últimos 15 o 20 años ya se está hablando mucho de la transformación del jefe a líder y sin embargo todavía estamos bastante lejos de llegar a eso, ¿no? Tenemos que quitar ya de totalmente ese jefe impositivo o ese jefe del miedo que parece que era la forma que hacía rendir a los equipos, irnos ya a un líder. ¿Y qué es un líder? Un líder es una persona que es un reflejo de la cultura corporativa de su empresa. Tú, Alejandro, lo sabrás. Quiero decir, cuando tú hablas con tus equipos,
tienes que ser el reflejo fiel de la cultura de tu empresa y sobre todo ser un ejemplo total de las cosas que le vas a exigir a tu equipo, ¿no? Y esto es extremadamente difícil, ¿no? Porque tienes que tener habilidades como autoconocimiento, tú tienes que saber, porque me imagino que no haces todo perfecto, tendrás debilidades y tendrás fortalezas. Reconocerlas es imprescindible para también elegir el buen equipo que tú tienes que tener alrededor, ¿no? También una comunicación abierta, generar un espacio de confianza. Tú puedes pensar que a tu equipo le va todo fenomenal y que están contentísimos contigo y estar totalmente engañado. ¿De qué nos sirve eso? Pues mira, mejor dar ese espacio en lo que la gente se sienta cómoda para comentar sus necesidades y sus sentimientos y podremos estar más dispuestos o tendremos las herramientas para que se sientan mejor, ¿no? Luego, otra función del líder importantísima es establecer objetivos y metas realistas y claras, ¿no? Al final, mucho de lo que hablamos con los empleados es que me exigen la sobrecarga, ¿no? Sobrecarga laboral me exigen muchísimo, yo no llego, no levanto la mano y no me hacen caso. Cuando conseguimos un objetivo y ya vemos que ese objetivo se alcanza, queremos ir a más y a lo mejor lo que estamos es sobreexplotando a ese equipo, ¿no? Entonces, la parte de tener los objetivos claros y las metas y que sean realistas es fundamental para mantener la ansiedad y el estrés a raya, ¿no? Y estas cosas son difíciles, pero hay una que yo últimamente estoy comentando mucho porque me parece muy sencilla de hacer y creo que fomenta muchísimo esa salud en el trabajo, es el reconocimiento. En España concretamente, no sé en otros países, pero tenemos la malísima costumbre de resaltar muchísimo cuando se hace algo mal, cuando algo ha salido mal, cuando alguien ha cometido un error. Y cuando las cosas salen bien, conseguimos un logro o hacemos algo bueno, damos por hecho que es lo que hay que hacer y no se reconoce, ¿no? Entonces, reconocer los pequeños logros de las personas, compañeros, equipo, incluso del manager, es una cosa muy sencilla y que nos va a ayudar mucho a mantener al equipo motivado, a mantener a los compañeros saludables y a que la gente se sienta cómoda con el líder, ¿no? Y es que es partiendo de esa parte tan sencilla, luego el resto sí hay que trabajarlo más, yo creo que vamos a dar un paso alto de salud mental. Pues, mira, me he apuntado algunas cosillas para que no se me olvide nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a empezar por la última, de este tema del feedback y el reconocimiento. Siempre se dice que las broncas, las reprimendas en privado y el reconocimiento en público, ¿no? Nosotros tenemos en Avanti, hicimos un proyecto de cultura con una empresa, que puedo decir el nombre y hacer publicidad porque estoy encantado, con Fresh People, justo cuando vinimos de la pandemia, pues para fomentar el trabajo en equipo, y para que la gente, pues esté, que creemos ese lugar donde la gente quiere trabajar, ¿no? La gente que, que, que cuando llegue a Avanti, que no solo venga por un salario, que al final todos trabajamos por dinero, pero sino que está feliz y que no quiera, ahora que hay mucho de moda esta de la gran renuncia, pues que la gente no se quiera ir, ¿no? Entonces nosotros trabajamos feedback grupal, trabajamos feedback interno de uno a uno y se trata de en un ambiente distendido y en un ambiente informal, pero también avisando para que la gente se prepare de que vamos a tener este feedback para que piensen cómo podemos mejorar, cómo puede mejorar él, cómo puede sentirse más a gusto y cómo puede hacer sentir más a gusto a los compañeros. Entonces, para nosotros es básico y sobre todo en el mundo del teletrabajo tener este contacto constante, ¿no? Y no lo tengo que tener yo, lo tienen que tener también entre ellos, entre los compañeros, porque al final eh, es con quien más tiempo van a pasar también y con quien tienen que trabajar y al final es un trabajo en equipo y si no dices, oye, esto me ha molestado, luego eso se va haciendo una bola. Sin embargo, si lo cuentas desde una manera, digamos, de la mejora, de una crítica constructiva, desde un punto constructivo, pues es que lo que hace es que el compañero lo va a agradecer y al final pues va a haber un mejor ambiente en el equipo y eso al final se traslada en productividad, no lo olvidemos. Totalmente. Em, Totalmente. también he apuntado aquí conocer las debilidades. Pues mira, aquí cuando siempre nos dicen qué consejo le darías a alguien que empieza en el mundo de las compras, pues siempre hablamos de este tema de formación, formación y formación. Yo mismo me veo a mí siempre como una manzana verde, ¿no? Porque si una manzana roja ya madura, lo único que le queda ya es pudrirse.
si no se la comen. Una manzana verde que está siempre cogiendo la energía, aprendiendo. Y yo este curso, por ejemplo, este fin de semana, pues he estado en un curso intensivo de 20 horas para aprender, en este caso, de oratoria para hacer este podcast. Pero también aprendo de compras, tengo un montón de libros del ámbito en el que nos movemos y hay que aprender es también una parte de tener esta parte de conocer las debilidades y estar dispuesto a mejorarlas es muy importante, yo creo, para la motivación de uno. Y, y me había apuntado aquí que no entiendo ya ni mi letra. Ah, bueno, y con lo de los jefes capullos o un líder admirable, porque, por ejemplo, en el colegio, ¿quién se acuerda del profesor? Hay profesores que nos acordamos de la universidad, del colegio, tal, nos acordaremos toda la vida, pero solo nos vamos a acordar de dos. Del que qué mal me lo hizo pasar o qué aburrido era o qué insoportable, y del que decíamos, joder, es que este tío es súper inspirador. Porque a todos una asignatura, pasabas de curso, te tocaba otro profesor y pasaba de no gustarte nada a gustarte un montón. Y luego, al final, no nos acordamos de esos profesores que no nos han hecho ni sentir ni bien ni mal. Simplemente han pasado sin ningún éxito para nosotros en nuestra vida. Así que, bueno, perdona si me enrollo mucho. En el, Vamos a intentar no irme mucho de, mm, del guión, porque si nos vamos a pasar aquí horas y horas hablando de este tema. Te iba a preguntar ahora sobre lo crucial que es la motivación, pero bueno, se ha respondido yo creo en la primera pregunta, así que voy a dar paso a otra. Eh, Hablando de esto, de sentirnos mal en el trabajo, hay un fenómeno que ahora los psicólogos o los de recursos humanos, con los palabrejos estos que implementamos siempre, es el burnout. Yo no hablo inglés, ¿eh? Burnout. Eh, ¿Cuáles serían? Que al final estar quemado en trabajo, ni más ni menos, más fácil. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para prevenirlo antes de que llegue a pasar esto? Porque si no, luego supongo es muy difícil revertirlo y mitigarlo a nivel de equipo dentro de un departamento de compras. A ver, nosotros vamos a hablar siempre dentro del departamento de compras porque al final son el podcast de líderes de compras, pero esto vale para el departamento comercial, vale para cualquier departamento o área de la empresa, está claro. Y para cualquier aspecto de la vida, También, ¿no? también. También. Efectivamente, estar quemado, ¿no? Pues eso al final es un estado de agotamiento extremo que ya es físico, incluso se va a físico, porque lo asociamos siempre a la parte de emocional o salud mental, pero también te va al físico, y es cuando ya llevas mucho nivel de estrés. Hay que distinguir el estrés bueno y malo, ¿no? El estrés, todos tenemos que tener una pequeña carga de estrés para afrontar los retos del día a día, no solo laborales, sino personales. El problema es cuando ese estrés empieza a superar niveles altos, se mantiene en el tiempo y empieza a afectarnos en la vida, ¿no? Y entonces ahí llegaríamos a ese estar quemado que está más enfocado al nivel laboral, que es cuando ya pierdes completamente la motivación en el trabajo, desciende tu rendimiento, estás agotado, enfadado con todo el mundo. Y esto puede pasar por varias cosas, ¿no? Una puede ser porque las condiciones laborales no sean adecuadas, pero tú mismo has comentado, ¿no, Alejandro, que intentáis en Avanti crear un ambiente de trabajo maravilloso y donde seguramente la gente esté mucho más contenta que en otros sitios, pero el espacio laboral, aunque sea el más fantástico del mundo, hay veces que genera este estrés muy alto, ¿no? Puede ser por el ambiente laboral o puede ser por un nivel alto de autoexigencia, porque precisamente tú a lo mejor eres el que te autoexige. Si no tienes a nadie por encima que te exija, eres tú el que te autoexige y estás hasta las 8 de la tarde trabajando, cargándote de más tareas de la cuenta, pues quizá el de las condiciones laborales hay que trabajarlo, pero el primero que tenemos que empezar a trabajar es el de nuestra autoexigencia, ¿no? Entonces, aquí la desconexión es fundamental. Si nosotros nos imponemos un horario de 9 a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde tengo que apagar el móvil del trabajo. Aunque llegue un mail, aunque me escriba alguien por Slack o la herramienta que utilicéis cada uno de comunicación, hay que apagar el móvil y decir, bueno, pues a las 6 es la hora de ir al gimnasio, o es la hora de leerme un libro, o es la hora de irme al cine, lo que queramos, ¿no? Aquí yo siempre hablo también de lo de las tareas urgentes importantes. A veces nos creemos que somos un poco prepotentes, ¿no? Nos creemos que nuestra empresa, oye, va a determinar lo que ocurra en el mundo. No, si la empresa nos está quemando,
puede esperar a mañana. Entonces hay que aprender a poner límites a uno mismo y a los demás y decir, oye, pues mañana, o sea, este mail lo contesto mañana, esta llamada la contesta mañana, ¿no? Y eso es quizá el primer paso, Pues yo, desconectar. yo lo hago fatal todo esto, ¿eh? Porque al final, y además, yo tengo el móvil personal, es el móvil del trabajo. El correo, salgo al pipicán con polvorón y estoy viendo el correo y estoy pensando en Slack y estoy, o sea, la verdad que mira, aquí A ver, viene mi Alejandro, expensa yo soy entonces. psicóloga, ¿eh? Sí, yo soy psicóloga y también cometo errores. Hay una, eso también quiero que quede clarísimo que todas estas recomendaciones que decimos son muy fáciles de decir, muy Pues difíciles de no. hacer y que en casa del herrero cuchillo de palo, que los psicólogos Ujú. también caemos muchas veces en nuestras propias. Pero bueno, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que hay que desconectar. Luego, si tenemos mucha carga laboral, pedir ayuda. O sea, es que muchas veces creemos que nosotros solo lo podemos hacer todo, que es que no hay nadie que lo vaya a poder hacer. A veces delegar tiene una fase inicial compleja porque tú le tienes que trasladar la tarea a la otra persona, explicarle cómo quieres que cómo la quieres que la haga y tal, no sé qué. Pero una vez delegada es una tarea que te quitas. A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? En Sonríe, de repente yo ir muy alta de carga laboral y pensar que es que no la puedo delegar de ninguna manera y ahora, por ejemplo, que ya ha sido delegada a varias áreas que yo llevaba antes y decir, ostras, pero ¿cómo no lo he hecho, cómo no lo he podido hacer antes, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy importante que si estamos empezando a detectar ese burnout, pedir ayuda, delegar y desconectar y No, a mí descansar. el problema que tengo para delegar muchas veces es que dices, joder, es que voy a tardar más en enseñarlo, en mostrar al compañero que haga esto por mí, que en hacerlo yo mismo. Y al final, ¿qué pasa? Que luego viene la Ya. siguiente semana y otra vez tengo que hacer esta tarea que no está aportando un gran valor, que es una tarea, pues a lo mejor administrativa, que podría hacer, pues otro compañero que se dedica a este tipo de tareas, y a lo mejor incluso las hace mejor que yo, pero al final, por no explicarle cómo tenemos que hacerlo y tal, porque vas a 100 por hora, pues por no hacer ese pequeño parón, pues esto es lo que pasa. Exacto. Pues Alejandro, la próxima vez que hagas ese tipo de tareas, lo que tienes que hacer es ir haciéndote un manual conforme la Ujú. vas haciendo. Vas diciendo, pim, hacer esto, meterme en tal sitio, no sé qué. Y cuando lo tengas por escrito, el típico vídeo explicativo que grabas en cualquiera de las aplicaciones que usamos de comunicación, se lo envías y lo pasas. Y es verdad que vas a invertir un poquito más de tiempo, Sí, pero es porque que al luego a final la larga lo vas a vas a agradecer agradecer. O esto. sea, Y porque es que si no, es que el día tiene 24 horas y tienes que descansar. No puedes eso es. trabajar 25. A ver, No puedes. tú imagínate. Imagínate que te he comentado al inicio que yo estoy a punto Sí, de dar a luz y la ansiedad que me puede llegar a generar a mí también el hecho de que ahora tengo que paralizar mi actividad profesional durante un tiempo y por supuesto, pero ¿qué es lo que, pues, lo que tengo que hacer es dedicar pues, la última semana que vaya a trabajar a preparar todo, a saber muy claramente cuáles son las tareas que tengo, repartirlas entre el equipo según las características mejores de cada persona que creo yo que vaya a hacer mejor cada tarea y confiar, que también es una parte fundamental mm, de delegar. pues sí, la verdad que sí. Yo tengo mucho que aprender de este apartado porque yo lo hago bastante mal. Luego que si estoy que me subo por las paredes, claro. Me cuesta delegar muchas veces y luego es que también tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma, cuando delegas, pues las pueden hacer de una, no digo ni mejor ni peor, se hacen diferentes porque es otra persona la que las hace. Entonces también hay que tener esa flexibilidad oye, lo importante es que se haga y que, Y esa claro, y humildad esa humildad, está también. claro. Exacto. Eso. Vale, pues relacionado con esto, se ha abierto recientemente en España, no voy a dar mi opinión para que no me cuchillen, pero se ha abierto recientemente un debate sobre la reducción de la jornada laboral, precisamente de 5 a 4 días a la semana, ¿no? Al final hay una propuesta formal, creo que el gobierno que tenemos en funciones han pactado reducir por lo menos la jornada laboral de 40 horas a las 36 semanales. Creo, a lo mejor digo una tontería, pero creo que iba por ahí, es la reducción pactada. Entonces, desde el punto de vista psicológico, no metiéndonos en política, sino centrándonos en lo que nos interesa, que es el sector de compras, ¿cómo vemos esta medida? ¿Cómo nos puede afectar esto que estábamos hablando precisamente del descanso y la desconexión para contribuir a una mayor productividad? Porque al final dicen que podemos tener en menos hora mayor rendimiento de los equipos de compras. Entonces, porque, claro, lo que estamos diciendo, que nos faltan horas en el día para todos los objetivos que tenemos y todo el trabajo que, que, que no nos lo vamos a acabar.
Que si fuera por eso, está claro que no cogeríamos nunca vacaciones, nunca cogeríamos pues tiempo para estar con la familia. Eh, no sé, ¿qué me puedes decir sobre esto? Si eso es el trabajo, yo le llamo al trabajo, bueno, a mi trabajo y supongo que al de todos, el trabajo hidra, ¿no? Que cortas una cabeza y te salen Está siete, o claro, sea, no, muy es bueno. interminable, nunca se va a acabar. Bueno, pues yo aquí sí te voy a dar un poco una opinión, ¿vale? No, porque no te puedo decir, no tengo datos científicos de verdaderamente lo que aporta, entonces voy a hablar un poco de mi opinión. Y en mi opinión yo no creo que reducir 4 horas a la semana el horario laboral o un día, porque lo del día, de 5 a 4, mucha gente lo está implementando, de trabajar 10 horas esos 4 días, por lo cual es que el nivel de rendimiento seguido es que es imposible. Ya 8 horas me parecen seguidas, me parecen bastante complicadas, ¿no? Entonces yo no creo que eso en un sector o en un perfil que está más, que es organizativo o que es directivo, yo no creo que vaya a ayudar a nada. A lo mejor en un trabajo físico sí, puede la reducción de 40 a 36 horas sí puede aportar, pero en el caso de compras yo no creo que aportase nada. ¿Por qué? Porque es que es mínimo la diferencia. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista o cuál es la forma en este tipo de perfiles de trabajo que creo que es la más saludable, la que practicamos nosotros y la que de momento a mí es la que me ha ido mejor en comparativa con otras? El trabajo flexible. ¿Vale? ¿En qué consiste el trabajo flexible, tal y como yo lo entiendo? El equipo se reúne, establece estos objetivos y metas realistas y alcanzables que hemos hablado en la primera pregunta. Cada uno se divide sus tareas y cada cual se gestiona su trabajo en función pues, de sus necesidades, ¿no? Siempre hablamos de las ventanas de comunicación. Es cierto que, por ejemplo, nosotros en Sonríe, pues de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde estamos en esas ventanas de comunicación en las que si un compañero necesita algo, tenemos que estar como pendientes para poder contestarle, ¿no? Pero luego a la hora de realizar tareas, cada uno escoge su momento de máxima productividad, ¿no? Aquí hay un tema que a mí me encanta, que son los ritmos circadianos, y cada uno tiene un ritmo circadiano diferente. A mí, toda la parte de contestar correos, de atender gente, me gusta hacerlo por la mañana, pero tareas más creativas, como puede ser crear una formación o un artículo, me gusta Pues yo hacerla al por la tarde, revés. que es donde Yo yo al me revés. siento. Tengo levantado cuando tengo la inspiración y cuando luego ya me meto en el día a día y se me van las ideas. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perdemos calidad en las tareas de algunas personas por obligarlas a hacerla en el horario que nosotros creemos que tiene que ser, ¿no? Luego hay otra parte que es la conciliación, ¿no? Que es si yo tengo que estar constantemente dando explicaciones de, es que mira, tengo que salir a por mi hijo, o por ejemplo, hoy no hemos podido llevar el niño al colegio, se ha tenido que ir al hospital, ¿no? Porque estaba malito. Tener que estar dando explicaciones constantemente sobre eso también me genera estrés y ansiedad. Entonces, si yo lo que hago es que a lo mejor en un momento determinado pierdo una parte de mi día en hacer una cosa, pero luego la puedo recuperar en otra parte de mi día, pues también estoy más tranquila porque sé que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, para mí, creo que la forma más saludable es la gestión del trabajo por objetivos y que cada uno vaya un poco según sus necesidades enfocando el trabajo. Y al final, eso sí, el líder tiene que estar al final del proceso que se hayan cumplido los objetivos. Que aquí lo que se exige no es ni las horas que se invierten, ni, ni el tiempo que estás en la oficina, sino que los resultados o los objetivos se cumplan. Pues es que al final, ¿quién trabaja 8 horas seguidas? O aunque pares para comer, o 3 horas Eso es seguidas. Es que imposible. necesitas desconectar, necesitas oxigenar el cerebro, necesitas cambiar de actividad y esto porque al final es que si no te vas a distraer. O sea, si quieres abrir el marca en un momento dado, abre el marca y piensa en otra cosa y luego vuelves con las pilas cargadas, te levántate a tomar un café, levantarnos de la silla, que es muy importante, y pasear aunque sea por el pasillo de casa. A mí, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo que Polvorón, el perro de asistencia que estamos criando desde Avanti, me ha traído a mí es esta posible desconexión de levantarte y salir a pasear, porque el perro al final tiene que salir sí o sí, entonces tienes que parar sí o sí. Y en ese paseo, pues cambias, sales a la calle, te da el sol, en este caso te da el vendaval que tenemos hoy, pero, pero te hace luego ser más productivo, llegar al puesto de trabajo, lo primero que estar más contento en el día a día, porque por estos paseos, porque te da la luz solar,
y al final pones el foco en lo que está en... Piensas en grande también, aunque estés pensando en el trabajo, no piensas en las tareas concretas, Sí, urgentes, que no aportan valor casi, sino claro. piensas con foco. ¿No te ha pasado, Alejandro? Porque a mí me pasa muchísimo. Yo tengo muchísimos momentos eureka cuando me voy a andar, ¿no? A mí me gusta mucho irme a andar. Además, ahora estoy viviendo en Málaga y tengo la playita cerca, no es por dar envidia, pero hay que decirlo. Y a mí esos momentos de estoy bloqueada, tengo la cabeza como un bombo y me doy ese paseo por la playa y de repente empiezo a solucionar mentalmente Sí, un montón de problemas que tenía completamente totalmente, me bloqueados, ¿no? pasa más. Entonces, entendamos que a lo mejor eso también podría consistir en jornada laboral, aunque sea enfocada dando un Sí. paseo, ¿no? Yo, por ejemplo, además, que luego encima tienes la inspiración ahí dando el paseo, no tienes dónde apuntarla y, joder, había tenido una idea buenísima. El otro día Bueno, el móvil. yo me mando mucho WhatsApp a mí mismo, que se puede hacer, Claro. y ahí me apunto muchas ideas. Pero me recomendaron una forma de acordarte es cuando tengas una idea, una inspiración, pues canta esa idea. En vez de apuntarla, si no tienes dónde apuntarla, pues la repites cantando. Y al final llegas, cuando ya puedes apuntar y puedes empezar a ponerla en marcha, pues te acuerdas. Y funciona, ¿eh? Te lo digo, fíjate qué tontería, pero Como, como la típica canción esta de verano que se te queda en la cabeza, ¿no? claro, Y no te puedes pues quitar. así. Vale, uno de los remedios que a mí me han dado, por ejemplo, yo cuando iba al fisio, bueno, y voy al fisio, y me dice, Alex, que yo estoy encantado de que vengas, pero esto no es del CrossFit, esto es del estrés que tienes. Estás duro como una piedra, pero no de músculo, sino de tenso. Entonces dice, yo encantado de que vengas, pero tenías que relajarte de alguna manera. Digo, joder, relajarme, yo siempre he sido muy nervioso. ¿Y qué hago? Dice, yo qué sé, apúntate a yoga, no lo sé. Entonces, mirando sobre esto y que a mí no me ha terminado de ir bien o a lo mejor que no sé hacerlo, eh, está muy de moda el tema del mindfulness, ¿no? Y meditación. ¿Cómo podemos integrar estas prácticas en nuestra rutina diaria, que vamos a 1000 por hora, pues, para meterle un poco de pausa a la vida? Pausa. Que muchas veces la pausa es lo que nos hace, pues luego tener estas inspiraciones, como hemos dicho, ¿no? Y aparte, nos permita, pues tener este bienestar general, joder, que ya a mí ya me está saliendo otra vez la calva a la barba. Al final, es que es físico, al final es una cosa mental que te afecta físicamente. Totalmente, ¿eh? Sí, sí, eso es la somatización. Oye, por eso que no infravaloremos los problemas mentales o problemas no como enfermedad, sino las situaciones mentales que se somatizan y las vemos reflejadas evidentemente en la carga de los hombros, del cuello, en A mí calvas, me en duele el canas, todo psoas, que es eso. un O sea, músculo que no sabía ni que tenía por aquí. Pues cuando estoy muy estresado me duele el psoas. O sea, que al final es que si no claro, ponemos remedio es que nos vamos para la caja de pino. O sea, no lo sabía. totalmente. Claro, efectivamente, es que puede pasar, ¿no? Y luego con respecto a lo que dices de la meditación en mindfulness, no es que tú lo hagas mal o hagas bien, esto es como todo, no todo funciona 100% para todo el mundo, ¿vale? Yo tampoco soy una persona muy favorable o que me encaje muchísimo el tema de la meditación ni el mindfulness, ¿no? Pero sí que hay otras personas que les funciona mucho. Aquí lo que sí yo hago mucho hincapié es que es muy importante que hagamos un mindfulness aséptico, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, sin ningún componente espiritual, porque aquí se mezclan muchas cosas, muchas pseudociencias, muchas historias. Entonces yo siempre, cuando vamos a hacer meditación, tiene que ser una meditación científica, que no tenga ningún componente espiritual, que está muy bien, pero que lo dejamos para nuestra vida personal. Luego, muy importante saber con qué objetivo la queremos hacer y para qué nos tiene que servir. Y luego buscar un profesional adecuado que sea el que lo imparta, ¿no? Yo en este caso, a mí la única que me ha funcionado, tampoco le he dedicado mucho, ¿vale? Porque como te digo, no es para todos, pero la única que me ha funcionado, me gusta mucho y siempre recomiendo son unas que están en Netflix, Sí, que se sí, llama sí, me las he Headspace, instalado para ¿vale? dormir. Y son, Joderlas. Uy, perdón. sí, las tienes para dormir, además las puedes elegir de 5, 10, 15 minutos, dependiendo del tiempo que quieras invertir, incluso para antes de una reunión, para empezar la jornada laboral, para terminarla. Y me gusta mucho porque son cortas, son muy focalizadas y además son muy bonitas, son muy estéticas, o sea, se lo han currado mucho y sí que el que se quiera adentrar en este mundo, yo le recomiendo que empiece por ahí.
una cosa. Eh, pues sí, a ver, yo he utilizado esas y me han ido muy bien, la verdad. He utilizado en YouTube, tienes miles de ellas, pero claro, muchas veces, Sí, lo que pasa es que en YouTube tienes más peligro de encontrarte cosas un poquito raras. Sí, 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 exactamente, rara es la palabra. Vale, sí. yendo a los departamentos de compra de nuevo. Em, el liderazgo efectivo conlleva tener, pues, estas actitudes blandas, ¿no? Las soft skills que dicen, de esta empatía, de ponernos en el lugar del otro, esta asertividad. Entonces, ¿cómo nos compartes algunas estrategias para cultivar estas habilidades y cómo, perdón, pueden impactar en relaciones con nuestras partes interesadas? En este caso son en comprar los proveedores y los clientes internos a los que tenemos que dar los servicios de compras, ¿no? Entonces, que me voy mucho por las ramas. ¿Estrategias claras y concretas para cultivar estas habilidades? Vale, bueno, la empatía es una cualidad bastante innata. Entonces, es más complicado una persona que no es empática que desarrolle empatía, aunque se puede trabajar, pero normalmente suele ser empática. Y al final se trata de ponerse en el lugar del otro. Es tan sencillo como eso, ¿no? Eh, claro, cuando tú vas a trabajar con un proveedor o vas a negociar con un proveedor, puedes hacerlo de dos formas. Desde yo, este es mi objetivo, esto es lo que yo quiero conseguir y me da exactamente igual lo que tú me digas, ¿no? O vamos a escuchar, vamos a ver sus necesidades, sobre todo porque además si lo escuchamos a lo mejor no podemos cumplir todas sus necesidades, pero por lo menos esa persona se va a sentir escuchado y se va a abrir muchísimo más a negociar de forma que ganéis los dos, ¿no? Entonces, la empatía es fundamental para entender qué necesita el otro y abrirse, y sobre todo hacérselo ver al otro también, ¿no? Porque si el otro percibe esa empatía es cuando también se va a abrir, ¿no? La comunicación asertiva, sin embargo, sí es algo que es muy trabajable, porque normalmente tendemos a comportarnos los adultos como los niños pequeños también. El yo quiero, yo necesito, dame esto ya. Entonces, esto sí que es muy entrenable de decir, oye, pues tengo que conseguir explicar lo que yo quiero y lo que yo necesito sin pisar las necesidades y sentimientos del otro, pero sin que tampoco el otro pise las mías, ¿no? Y esto es muy difícil. O sea, aquí no te voy a dar yo ninguna clave porque es una cuestión, tú que practicas CrossFit, pues probablemente tenga el mismo recorrido de necesidad de práctica, ¿no? Lo que sí os voy a recomendar es que echéis un ojo a una cosa que se llama la comunicación no violenta de Rosenberg y allí te van dando pautas un poco de cómo establecer o cómo empezar a trabajar esa ¿Es un libro o es comunicación una teoría o asertiva. qué es? Bueno, hay parte, o sea, lo puedes encontrar el libro, artículos. Vamos, yo si quieres te mando Sí, un resumencillo también. Y es empezar a trabajar desde ahí y entrenar mucho porque tendemos, siempre vamos a tender a dejarnos llevar por las emociones. Y entonces esto lo que hace es que tú hagas un análisis muy objetivo de lo que necesitas y de cómo lo tienes que pedir para que a la otra persona le llegue claramente la petición, pero que no resulte agresiva ni violenta, ¿no? Y eso en negociación, si estáis con proveedores, que es constantemente negociar, pues es fundamental. sí, estar con los proveedores y estar con los compañeros. Nosotros una de las cosas que cuando hacemos reuniones es importante, hacemos pues estas reuniones para tener ideas de cómo resolver un problema o cómo podemos hacer una nueva funcionalidad en el software para que nuestros clientes y usuarios pues trabajen más cómodos, ¿no? O digitalizar cualquier proceso. Y al final, ¿qué pasa? Que si alguien opina una cosa, oye, pues esto lo tenemos que hacer así, y tú le contestas, aunque te parezca una tontería lo que ha dicho, pero le dices, vaya tontería, pues al final, ¿qué vas a conseguir? Que esa persona nunca más, cuando tenga una idea brillante, no la suelte por miedo a ese rechazo o a esa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este tema de la asertividad, por eso lo decía precisamente. Y es muy difícil, ¿eh? No, o sea, aunque tú la entrenes, la trabajes durante mucho tiempo, vas a tener días en los que tienes mal día y te vas a salir de ahí, porque es algo que necesitas tener como muy Ujú. controlado, ¿no? Es como, no sé ahora mismo con qué compararlo, pero que tengamos claro que por mucho que lo practiquemos y por mucho que aprendamos, muchas veces nos equivocaremos en Está ese claro. Pero sentido. bueno, siempre hay que tratar de mejorar y hay que ser conscientes y también detectar cuando hemos
actuado de una forma mala para poner remedio y no o incluso para pedir perdón. A veces hay que Eso. pedir perdón. Efectivamente, Vale, eso es. otro palabra de estos que están muy de moda, la resiliencia. Es muy vital, nosotros lo tenemos ahí Sí. puesto con letra de oro en la cultura de la empresa, ¿no? Porque es vital en un entorno como el nuestro, desafiante, en el que tenemos que, bueno, en cualquier entorno laboral es al final un entorno desafiante, ¿no? Y sobre todo si hay factores externos que no controlamos, como puede ser cuando ha venido la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿alguna técnica, estrategia o algo que podamos como líderes de compras en este caso, fomentar la resiliencia de nuestros equipos? Vale, la resiliencia también es algo bastante innato. Hay gente que tiene más capacidad de adaptación y gente que tiene menos capacidad de adaptación y también se puede aprender. ¿Qué nos ayuda a ser más resilientes? Tener herramientas, tener habilidades. Es decir, si yo solo sé hacer una cosa y de repente esa cosa ya no la puedo hacer por el motivo que sea, pues me voy a quedar sin capacidad de hacer nada, ¿no? Ahora, si yo tengo diferentes herramientas, habilidades, capacidades, pues en el momento en que me falle una cosa voy a poder reaccionar y hacer otra, ¿no? Entonces, creo que para ser resiliente hay que tener apertura, mucha apertura mental y mucha apertura de miras y intentar lo que hablábamos de ese constante aprendizaje en general, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. Luego, es importante que si estamos trabajando en un entorno laboral en equipo, cuando nosotros nos bloqueemos pidamos ayuda, ¿no? Porque es que a veces tendemos a callarnos y se van a creer que soy tonto o que no soy capaz o que tal. Precisamente trabajamos en equipo para eso, ¿no? Hay veces que tenemos bloqueos que en el momento en el que tú le preguntas a un compañero te da un punto de vista diferente y rápidamente sales de ese bloqueo, ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar a ver diferentes puntos de vista de la vida que nos van a ayudar en el futuro a adaptarnos mejor también a las cosas, ¿no? Ahora ya desde la pandemia vivimos en un constante entorno de incertidumbre al que nos tenemos que ir acostumbrando todos. Claro, yo que vengo de una startup, pues llevo 7 años en el modo incertidumbre y creo que lo llevo bastante bien. Y nada, y yo creo que fundamentalmente esas dos cosas. Cuando veamos cosas que no sabemos cómo adaptarnos, tratar de aprenderlas para que la siguiente vez no nos pase y ayudarnos del equipo. Me ha surgido una pregunta. En Sonríe, cuando hacéis psicología para empresa, igual que hay psicologías para parejas y tienen que ir los dos, también hay veces que tienen que ir el equipo o un equipo pequeño o son individuales one to one. Hay de las dos cosas. Hay la parte de one-to-one y luego tenemos formaciones en común que son muy interesantes, porque además nosotros el tipo de formación que hacemos es interactivo. Entonces la gente entra en una aplicación donde contesta preguntas que le hace el psicólogo y puede preguntarle cosas al psicólogo, pero además de forma anónima, ¿no? Que sabemos que en esto de la salud mental todavía nos gusta permanecer un poquito en el anonimato, ¿no? Y sobre todo también si lo hacemos en contexto laboral, pues bueno, salen muchas quejas, ¿no? Nosotros que hacemos bastante eventitos de esto, pues lo que te decía, el tema de la falta de comunicación con el manager o que el manager no entienda bien las necesidades del equipo o tal, estamos viendo que es un reto importantísimo. Y salen en esas conversaciones grupales, porque además cuando uno lo dice, ya lo otro se anima y también lo dice y tal, ¿no? Entonces, se puede hacer de las dos formas y este mecanismo que nosotros utilizamos de interactivo, o sea, mezclando interactivo y anónimo, funciona muy bien, sobre todo para que luego el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento Directivo pues sea consciente de esas cosas que no queremos ver a veces, ¿no? Porque es lo que te digo, aunque tengamos la empresa más maravillosa del mundo, no llueve a gusto de todos. Y es mejor tener esa información y que nos va a permitir poder luego Mm. actuar. Nosotros, de hecho, como no llega a gusto de todos, muchas veces lo que hacemos es, cuando contratamos a alguien, buscamos que tengan estas capacidades o estos, más allá de los currículum, se va a saltar el gato. Em, pues miramos, pues eso, que tenga estas, digamos, soft skills que encajen con nosotros, ¿no? Porque al final trabajas mejor, compartan una serie de valores o creencias, ¿no? Eh, a ver, Totalmente, ¿qué he dicho? totalmente. Yo Mira, siempre que os elegimos, voy a presentar a Michi, nosotros siempre que... que está por aquí Hola. enredando. Si se cae algo, ya sabéis que ha sido de polvorona y se está portando muy bien, está dormidito. A ver lo que dura. Perdón. Que nosotros siempre, vamos, yo por lo menos que he trabajado muchísimo en selección de personal, para mí las soft skills son muy importantes en el sentido de que aprender
con ganas casi podemos aprender cualquier cosa, ¿no? Pero si tú no tienes la predisposición, las ganas de aprender, las ganas de trabajar en equipo, esas cosas son mucho más difíciles de Sí, aprender. está claro que una cosa son las aptitudes y otra las aptitudes, es muy importante. Exacto. Que tampoco no hay peor cosa, no sé quién decía que no hay peor cosa que un tonto motivado. O sea, yo por mucho que me ponga a entrenar no voy a ser Cristiano Ronaldo, no tengo las aptitudes, ¿no? Entonces, pero bueno, actitud es muy importante y muchas veces con actitud. Bueno, pero también es los objetivos que te quieras plantar. No, no creo que ahora mismo a ti te apetezca ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero a lo mejor sí te apetece mejorar tu salud. Esos son los objetivos a los que tú tienes que llegar, ¿no? Vamos a hablar antes, decías, de la negociación, de la psicología de la negociación. Entonces, como líder de compras, preparar a tu equipo para negociaciones complejas y qué aspectos psicológicos tenemos que tener en cuenta o considerar para llevar a cabo una negociación exitosa y conseguir ya sea del proveedor o incluso también negociamos con nuestros jefes, un salario, no sé. Pero nosotros en este caso, enfocándolos cuando negociamos con los proveedores, ¿qué aspectos tendríamos que tener en cuenta en el ámbito psicológico, digamos? Pues mira, viene a colación perfectamente lo que estamos hablando, porque en el tema de las negociaciones, por supuesto, tiene que haber unas aptitudes o unos conocimientos que son importantísimos, ¿no? Pues estrategias de negociación, estrategias de persuasión. También tiene que haber un conocimiento máximo del producto, es decir, o de la persona con la que vamos a negociar, ¿eh? Es muy importante. Es lo mismo que en ventas, ¿no? En ventas es muy importante informarse de a quién le queremos vender el qué y saber quién es, ¿no? Y aquí con el proveedor en este caso o con el cliente interno, pues igual, tenemos que saber quién es, tenemos que saber qué necesita. Conocer muy bien nuestro producto, ¿para qué? Para que cuando nos hagan una pregunta, una duda o una pega, nosotros sepamos verdaderamente responder y que no nos pillen Y sin a saber, veces no ¿no? es fácil tampoco saber qué es lo que realmente quiere un cliente o un proveedor, ¿eh? Porque al final lo que te dicen no es lo que quieren muchas veces. Muchas veces un director de compras cuando quiere digitalizar su proceso, ¿qué es lo que quiere? Quiere eh, destacar en la empresa, quiere a ver si asciende porque lo hace muy bien. Y eso no te va a decir. Él te va a decir, no, lo que queremos es ganar en eficiencia, pero luego hay otros deseos por detrás. Claro, pues ahí también claro, es muy importante ahí también saber hacer las preguntas adecuadas, saber ahí la escucha activa, ¿no? Que ya entraríamos un poco en esa soft skill o esa capacidad psicológica, que es esa capacidad de escuchar más allá de lo que nos están diciendo, de interpretar lo que nos están diciendo y luego sacar esa pregunta adecuada que nos va a llevar a la verdadera resolución, hacer a esa persona sentir cómoda. Yo tengo un truco Cuando para la nosotros escucha hacemos... activa que muchas veces no nos damos cuenta. Al final, yo estoy en una reunión y me dibujo una oreja. Cuando veo que estoy hablando mucho, digo, me dibujo una oreja porque es que si no, en vez de, o sea, lo que no me estoy enterando de lo que necesita este cliente, por ejemplo, porque al final estoy ahí, venga, somos muy dados a vender nuestro libro, a vender nuestro libro. A vender nuestro libro hay que entender lo que necesita el cliente o lo que necesita un compañero de trabajo. Entonces, Claro, ¿no? Y con los proveedores lo mismo, porque al final estamos, aunque sea él el que nos está vendiendo, entre ujú. comillas, lo que nosotros le estamos comprando es el precio al que queremos esa venta, Sí, ¿no? el servicio que Entonces, nos tiene que dar. Entonces tenemos que ser capaces de entender si ese proveedor, aunque tenga un gran precio, si no nos va a dejar luego tirados, si va a tener capacidad para suministrarnos las cantidades que nosotros necesitamos, si va a poderlo hacer en tiempo y forma. Entonces, no es solo un precio, o sea, el precio es algo muy importante, es una variable, pues en compras que tenemos objetivos y que es medible y que es muy importante, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de cambiar un proveedor o elegir un producto o servicio. exactamente. Entonces, ya te digo, tienes que tener conocimientos y luego tienes que tener también habilidades, la escucha activa, la comunicación asertiva, todas esas habilidades nos van a ayudar a la gestión de emociones, por ejemplo, ¿no? Si vemos que la conversación no va por el lado que nosotros queremos y tenemos esa actitud impulsiva o nos ponemos agresivos o nos ponemos, ¿cómo se dice? Nos cerramos, ¿no? Ujú. Pues eso también va a perjudicar la negociación. Todas esas variables hay que controlarlas, que esto es muy fácil de decir, ¿eh? Que no es, No, no, está claro. pero es muy difícil de Pero bueno, si al hacer. final la naturaleza que es sabia,
nos ha dado dos orejas y una boca. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, también si te Exacto. acuerdas de eso, es como lo de la oreja. Es una regla de estas memotécnicas para saber que tienes que escuchar más cuando estés con un cliente o con un proveedor. Vale, pasando a un tema un poco más delicado, las situaciones de conflicto, cuando tenemos una incidencia, un problemón con un proveedor o incluso también dentro de nuestro propio equipo, cómo la psicología nos ayuda a resolver estos conflictos, estos marrones que muchas veces tenemos con los proveedores. ¿Qué estrategias o tácticas me puedes dar? Bueno, pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Y aquí llegamos quizá a la buena noticia de todo el rato estamos comentando pues empatía, escucha activa, comunicación asertiva, gestión de emociones. Todas estas habilidades son muy difíciles de trabajar y sin paños calientes lo digo, ¿no? No es me voy a un cursito de fin de semana y ya lo saco, no, tengo que profundizar y tengo que practicar probablemente el resto de mi vida. Pero la buena noticia es que son pocas y que nos van a servir para muchas cosas. Nos van a servir para negociar, para liderar, para solucionar conflictos. No solo a nivel laboral, sino que además nos van a ayudar muchísimo a nivel personal. Entonces, al final se trata de profundizar en estas claves que hemos hablado, ¿no? Que son eso, la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, la gestión de emociones, estas áreas, si las trabajamos poco a poco, nos van a ayudar a gestionar todo este tipo de situaciones. Vale, pues ya se nos va yendo el tiempo. Pues nada, quería hacerte otra pregunta. Así para ir acabando, ¿qué consejo, nosotros siempre pregunto qué consejo le das a alguien que se está incorporando en el mundo de compras? Hoy te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué consejo le darías a los líderes de compras que nos están escuchando para equilibrar, por un lado, las demandas del rol del departamento como directores de compras que tenemos, con nuestro bienestar mental o el de nuestro equipo y ese desarrollo profesional y personal? Pues lo que acabamos de decir, practicar, aprender sobre todos estos temas, aprender, entrenarlos, no minusvalorarlos, no pensar que, oye, pues sí, por ejemplo, tú has comentado, ¿no? El CrossFit o salir a pasear con el perro o irte a tomar una cerveza con los compañeros, con los amigos, con la familia, eso es fundamental. Pero no dejemos entonces de lado estas cosas. Tengamos también nuestro tiempo semanal pues para hablar con un profesional, para desarrollarnos en empatía, en comunicación asertiva, en todas estas cuestiones. Y luego, como líderes, lo importantísimo, importantísimo para que luego los equipos funcionen es que demos ejemplo. O sea, un líder tiene que ser 100% ejemplo de lo que le va a pedir a su equipo. Si tú quieres que tu equipo desconecte, tienes que desconectar. Si tú quieres que tu equipo llegue puntual a las reuniones, tienes que llegar puntual a las reuniones. Y es que el ejemplo que tú des, o sea, un líder es como un padre, como una madre, ¿no? Si tú quieres que tus hijos hagan unas cosas, lo que van a aprender no es de lo que tú digas, sino de lo que tú hagas, ¿no? Ujú. Entonces, dar ejemplo para mí es fundamental. Lo que tú quieras conseguir de tu equipo, primero tienes que hacerlo tú. Mm. Pues nada, Marina, ha sido un descubrimiento. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero oye, que hay que pedir ayuda. Podemos mejorar el rendimiento de nuestros equipos. Pues a lo mejor en vez de cambiando la cesta de Navidad por una charla con el psicólogo, le podría a alguno venir bastante mejor. Muchas gracias por acompañarnos a Líderes de Compras. Yo creo que ha quedado bastante chulo y que puede ayudar a mucha gente escuchar este podcast y con tu seguridad pues al final pues pedir ayuda cuando lo necesiten oye, que hay que ir al psicólogo, que es que es bueno para nosotros de estar bien estar bien en la cabeza, al final es estar bien físicamente. Y es que además es que nosotros cuando tenemos marrones en el curro, es que al final te lo llevas a tu vida luego del curro, te lo llevas a casa, te lo llevas con tu pareja y es un marrón, claro. Y pasa lo que pasa, claro. Nada, nosotros ahí estamos para quien lo necesite y nada, que dejemos ya de estigmatizar estos temas, que hablemos con total tranquilidad, porque verdaderamente la mente, el cerebro es lo que rige al ser humano y hay que cuidarlo. Muchas gracias, María, por estar aquí. Hasta la próxima. Y a los oyentes decirles que, bueno, al final del día hay que recordar que detrás de cada orden de compras, de cada pedido, de cada negociación, de cada entrega, al final hay personas. Personas de nuestros departamentos, las personas en las empresas con las que estamos colaborando, las personas a las que estamos sirviendo. Al final,
hay que ser humanos y hay que tener más calidad humana para estas interacciones que tenemos con todas estas personas, porque al final las empresas las componen personas. Así que aunque estemos rodeados de números, de fechas, de acuerdos, nunca olvidemos sacar nuestro lado humano, este toque personal que nos hace que la vida pues al final sea diferente. Así que nada, hasta la próxima, líderes de compras, donde queremos seguir explorando cómo estos líderes pueden so- ayudarles a que sean líderes, los líderes que el mundo de compras necesita. Así que hasta la próxima. Adiós.